Bien, entonces ya se está iniciando la grabación. Bueno, hola chicos, como les había comentado, les iba a enviar un video explicándoles un poco más sobre lo que es tuberculosis, para que ustedes puedan entender mejor algunos conceptos, ya que es un tema un poco amplio. Entonces, vamos a proceder con lo que es tuberculosis. Entonces, aquí está. Yo les había explicado en la asesoría número 2 que en el caso de la tuberculosis debían prestar mucha atención en la parte clínica. Es decir, qué es lo que le iban a mencionar en el caso clínico a ustedes. Y la clásica era, ¿no? Un paciente con tos, con hemoptisis, baja de peso, sudoración nocturna. Y bueno, ustedes bien saben que la tuberculosis está causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Y les voy a explicar más o menos por qué es que cuando tú observas en imágenes ves una gran diferencia o sea, ya sea la infección, ya sea bueno, sea un caso latente, una complicación, y todo eso ya les voy a explicar por qué sucede eso. Entonces, es una diferencia que es la tuberculosis primaria y la tuberculosis postprimaria, o también le dicen secundaria. Ustedes, en su teoría, probablemente la vean como postprimaria, así que nos vamos a quedar con lo de postprimaria. Entonces, en la primaria está la enfermedad miliar, enfermedad del parénquima, linfadenopatías, la postprimaria diseminación broncógena, enfermedad del parénquima, extensión de cavitación. No se preocupen por estos términos porque lo vamos a tocar a detalle a continuación. Entonces, es aquí donde les quiero mostrar para poder dibujarles y poder explicarles también cómo es que funciona esto. Ya, entonces chicos, aquí está la tuberculosis pulmonar. Como se dan cuenta, tiene diferentes formas de presentación y chicos, todas estas son tuberculosis, 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 tuberculosis. Pero tú, ¿cómo tú te das cuenta qué es lo que estás observando o por qué razón estás observando eso? Bueno, es muy sencillo chicos. Como ustedes saben, y lo voy a dibujar acá, ya acá tenemos nuestros pulmoncitos. Ustedes saben cuando afecta la tuberculosis, tiene como que este foco de infección, ¿verdad? Un foco de infección. Entonces, este foco de infección, que acá le voy a colocar otro colorcito, le voy a colocar el color rojito. Ya, digamos hay un foco de infección aquí. Ya, ahí es el foco de infección de la tuberculosis. Este foco de infección se llama el foco de Gong. Foco, o sea, no se confunde, se llama foco de Gong. Ya es como que donde está iniciando la infección. Ahora, ¿qué sucede, chicos? Cuando ustedes, como saben, la tuberculosis, dependiendo de cuál sea el estado inmune del paciente, se podría decir, va a quedar como atrapada o si no, va a terminar haciendo mucho daño al paciente. Si, digamos, es un paciente inmunocomprometido, pues lo más probable es que la tuberculosis le termine afectando todo el pulmón. Pero si es un paciente inmunocompetente, pues lo más probable es que logre atrapar esta infección. Es decir, lo que les voy a explicar a continuación. Nosotros tenemos un famoso término que es llamado complejo de Gong. Entonces, ¿qué es lo que sucede, chicos? Lo que les decía, acá les voy a dibujar un pulmoncito un poquito más grande para que lo puedan entender mejor. Ya, entonces, ustedes tienen ahí la infección, ¿no? En rojito, el foquito de Gong. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Qué sucede si es un paciente inmunocomprometido? Ya, digamos un niño con un problema inmune, ya un ejemplo. Entonces, este niño, no simplemente la infección se va a quedar aquí, sino al estar el paciente inmunocomprometido, va incluso a diseminarse. Entonces, ya, digamos, aquí está el foquito, ya. Esto se va a diseminar o se va a empeorar, pasan los días, pasan las semanas, en fin, empeora y eso se llama una diseminación hematógena. O sea, es un niño inmunocomprometido, ¿no? Y va a ser una diseminación hematógena. Lo que se llama tuberculosis miliar, lo que les decía de la milia. Al superexpandirse, al diseminarse por toda esta sección, pues es que se va a o sea, al tener una diseminación hematógena es que ustedes van a tener la tuberculosis miliar. Entonces, que no hay una buena respuesta. Ahora, viene el otro escenario. Sara, ¿qué pasa si, a ver, digamos, no sé, es un adulto, antes de llegar a lo más complicado que es la tuberculosis miliar, que es cuando hay una diseminación hematógena, ¿qué es lo que haría una infección a un pulmón no sano, por decirlo, a una persona que no está bien a nivel inmunológico? Pues también lo otro que puede hacer, o lo primero que podría hacer, ¿no? Antes de la diseminación hematógena, que es como que lo más feo, es generar estos patrones de consolidación, como ustedes observan aquí. Estos patrones de consolidación se observan como una radiopacidad, ¿ya? En este caso le están observando en esta sección. Entonces ustedes también pueden observar esta consolidación porque la infección pues está afectando el pulmón.
Ahora, acá hay un término, lo que les quería comentar, que era sobre el complejo de Gaume. Ya, lo que está aquí es el foco de Gaume, o sea, lo que está aquí es como que ya no la infección del foco de Gaume. ¿Qué pasa si esta infección también afecta los ganglios parailiares? ¿Qué pasa si también los afecta? Digamos acá, ¿no? Un ejemplo, aquí están los ganglios. Si afecta esto, esto se va a llamar complejo de Gaume. Acá lo voy a pintar de color azulito. Entonces, todo esto, o sea, la afectación del foco de Gaume, que es esa bolita rojita, más los ganglios, todo esto va a ser el famoso complejo de Gaume. ¿Ok? El complejo de Gaume. Ahora, ¿qué sucede con este complejo de Gaume? Cuando, digamos, es un paciente inmunocompetente, que tiene todas las de poder hacer frente ante esta infección y todo ello, pues lo que va a suceder, y lo voy a colocar acá en color celestito, es que este complejo de Gaume, finalmente, sumado a una calcificación, o sea, se podría decir que el cuerpo, bueno, logró calcificar, por así decirlo, o sea, logró hacer que no se siga expandiendo esta infección. Se va a llamar ahora complejo de Ranke porque, bueno, ya está calcificado. Entonces, ¿qué es el complejo de Ranke? Es el complejo de Gaume, pero calcificado, ¿ok? Una sede calcificada. Entonces, este es el complejo de Ranke. Es el complejo de Gaume, es decir, la afectación, o sea, el foco de Gaume, digamos, no sé, toda esta sección y todo ello, más los ganglios parailiares, pero ya calcificados, cuando ya está calcificado todo esto, pues va a ser el complejo de arranque. Ya, entonces, eso chicos, son términos que ustedes deben manejar bien. Y luego acá viene otro término, que es, acá lo voy a poner en un color moradito, que es la famosa cavitación. ¿Qué sucede? No, moradas son las diapositivas. A ver, vamos a colocar este verde de aquí, que es la famosa cavitación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando, digamos, tenemos una infección que se conoce como latente, o sea, digamos, ya estamos bien hasta cierto punto, como que ya genial, ya nos dio la tuberculosis, en fin, nuestro cuerpo logra hacerle frente, pero ¿qué pasa si por algo bien nosotros bajamos nuestras defensas y pues finalmente nos hacemos inmunocomprometidos? No sé, tal vez un paciente que se contagia de una enfermedad, digamos VIH, finalmente se termina convirtiendo en un paciente inmunocomprometido, entonces la tuberculosis va a despertar, ¿ok? La tuberculosis despierta y es ahí donde se forman estas cavitaciones. Ya es donde se forman estas cavitaciones. Se podría decir que de lo que quedó latente, finalmente se puede convertir en una cavitación. ¿Ya? Porque es como una reactivación, por así decirlo. Y es ahí donde se forman las famosas cavitaciones. Esos, chicos, son términos que ustedes deben manejar muy bien. Y les voy a explicar a detalle en esta sección y en las que continúan. Entonces, en esta parte, como ya les comentaba, ¿no? La tuberculosis primaria se puede decir la tuberculosis primaria, tómelo como el primer daño que nos hace la tuberculosis, el primer daño, hasta dónde puede llegar, o sea, qué tan feo nos puede causar como este primer daño si nosotros no estamos preparados para responder. A nuestro cuerpo no está preparado para responder. Y luego está la posprimaria, que es ya, ok, ya nos contagiamos antes, o sea, ya tuvimos la primaria, ya nos contagiamos. Pero en la posprimaria viene, o sea, ¿qué pasa ya después de haberme contagiado, después de un tiempo? No sé, una reactivación y todo ello. Entonces, ahí es, chicos, donde vamos a manejar estos términos. Para la tuberculosis primaria tenemos tres, que es la linfadenopatía, la enfermedad del parénquima y la enfermedad miliar. Linfadenopatía. Esto más que nada se da en niños, ya que como ustedes saben, los niños, cuando responden a esta primera infección, por así decirlo, lo principal que es afectado en ellos son estos ganglios. Entonces, es por ello que se va a formar como toda esta sección así, todo el daño que ustedes pueden observar. Ya eso en los niños es la linfadenopatía principalmente en ellos que se da. Y luego tenemos la enfermedad miliar, lo que les decía, ¿no? Una diseminación hematógena. Su cuerpito no está preparado para responder ante esta prima infección y finalmente se termina diseminando a nivel de de todo el parénquima pulmonar. En fin, se forma la enfermedad miliar, que es como que está mire. Y también está la enfermedad del parénquima, como ya les había dicho, no se puede afectar el parénquima como tal,
y puede incluso dejar como que una posible calcificación más adelante. Y aquí viene el término complejo de Ghon. Y bueno, antes de hablarle de la postprimaria, aquí quiero destacar esto de acá, que es la diferencia entre complejo de Ghon y complejo de Ranke. Muy sencillo, chicos, y como les había comentado anteriormente. El complejo de Ranke incluye al complejo de Ghon, pero con el plus de que en el complejo de Ranke hay calcificación. Entonces, muy sencillo, chicos. Y como se observa acá. Entonces, el complejo de Ranke incluye al complejo de Ghon, que una vez más dibujándoles aquí los pulmones, ¿ya? El complejo de Ghon, ya les había dicho, es como que este foquito de Ghon, los ganglios linfáticos afectados y todo ello, todo eso es el complejo de Ghon, ¿ok? Pero si le sumas la calcificación, o sea, aquí, o sea, estos linfáticos ciliares calcificados, finalmente va a formar el complejo de Ranke. Entonces, muy sencillo, complejo de Ghon es solo esto de acá, que son el foco de Ghon, donde está la infección, estos ganglios ciliares, ¿ya? Todo esto es el foco, el complejo de Ghon, aquí en celestito. Pero cuando ya hay una calcificación, es decir, ya se observan estas calcificaciones, va a haber como que calcificaciones, va a ser el complejo de Ranke, ¿ya? Eso, chicos, en líneas generales. Ahora sí, volviendo a lo que es la postprimaria, o secundaria también, pero mejor sería postprimaria. Esta de aquí es la forma más común de enfermedad en los adultos. Lo que les decía, ya el adulto ya se contagió, ya tuvo la tuberculosis, ¿ok? Entonces, ya tuvo la tuberculosis, pero todavía no se manifestó. O sea, todavía de todo incluso no, o sea, no tuvo ningún síntoma ni nada, y el paciente ni cuenta que ya tenía la tuberculosis contagiada. Y sucede una reactivación. Y ya les voy a mostrar qué es lo que ustedes van a observar, lo que les había dicho, ¿no? Por ejemplo, aquí, tienen esta cavitación, ya les voy a mostrar cómo es que ustedes identifican ello. Entonces, hablando de la postprimaria, ya les había dicho la forma más común de enfermedad en adultos, ya, esta reactivación, y hay, según su teoría, dependiendo qué actualizaciones hayan hecho, tienen enfermedad del parénquima, diseminación procógena, extensión pleural, cavitación y las secuelas. Esto en la postprimaria. Entonces, en la enfermedad del parénquima, lo que observan aquí, ¿no? Una consolidación extensa. Una consolidación extensa, como ven toda esta radiopacidad en el hemitórax izquierdo, ya recuerden que este es el hemitórax izquierdo, ¿ya? Tienen la diseminación broncógena, lo que les había comentado en la asesoría 2, que es el famoso árbol en brote, y sí, como les decía, se parece a los árboles de Sakura, porque imagínense, ahí están los árboles, ¿no? Y están como que todos con sus hojitas, por así decirlo. Entonces se parece a un árbol en brote. ¿Ya? Y este árbol en brote es lo que caracteriza a la diseminación broncógena. ¿Qué quiere decir? Que digamos, va a haber a nivel de la afectación que tenga la bacteria, va a comunicarse con las vías aéreas y es ahí donde se va a diseminar, por eso se llama diseminación broncógena. Y viene el patrón famoso de árbol en brote, lo que observan aquí. El patrón de árbol en brote cuando es una diseminación broncógena. ¿Y qué nos quiere decir esto? O sea, cuando hay como que esa interacción con las vías aéreas, con los bronquios, quiere decir que aquí la infección está en su esplendor. O sea, es una infección activa. La tuberculosis activa va a ser el árbol en brote. ¿Listo? Entonces es la tuberculosis activa. O árbol en brote, como les había comentado, indicativo de tuberculosis activa, no se olviden. Y luego está la cavitación. Aquí, por ejemplo, en el hemitórax izquierdo, en esta radiografía, ustedes acá observan una cavitación. Y ya les había dicho, es lo que más se observa incluso en los adultos. No es la lección más característica que se observa en la tuberculosis, de hecho un 50% de estas manifestaciones pues son de este tipo, que son las famosas cavitaciones que se dan pues en los adultos. Entonces, estas cavitaciones, ustedes tienen acá observan una tomografía, igual, en el izquierdo, este es izquierdo, y este es derecho. Como observan ahí, tiene una predilección más que nada hacia la zona apical, o sea, hacia la parte superior.
las cavitaciones tienen como que esta predilección, ¿no? Así es en la parte superior. Ok, entonces lo más característico que ustedes van a observar, cuando observen esto de aquí, estas cavitaciones, ustedes automáticamente dicen tuberculosis, obviamente guiándose de la clínica. Y ya les digo, en los adultos, y bueno, en general en todos los casos, ¿no? Va a ser la lesión más característica que tú vas a observar, las cavitaciones por tuberculosis, o cavernas, que también le dicen cavernas, en el caso de las tuberculosis. Algunas complicaciones importantes a detallar es que puede generar tractos fibrosos, como ya les había comentado en la primera asesoría. Pueden generar tractos fibrosos, por ejemplo, como se observa aquí, ¿ya? Entonces, es también algo que se observa a manera de complicación. Hay un compromiso intersticial. Están las famosas cavernas, por ejemplo, acá tenemos una. Acá tenemos otras cavernas. Se pueden formar neumotórax, se pueden formar bulas, por ejemplo, acá. Se pueden formar bulas, incluso puede haber un derrame pleural, un compromiso intersticial que, bueno, de hecho se está repitiendo acá, y también el compromiso alveolar. Esto en cuanto a las complicaciones, ya son tuberculosis muy avanzadas. Y bueno, nada más ya para finalizar con algunas conclusiones. Básicamente nosotros decimos que una tuberculosis está resuelta, por así decirlo, no el término resuelta aquí entre comillas, faltaron las comillas, es cuando ustedes observan este complejo de arranque que ya les dije, son calcificaciones. Si está calcificado, nada sale, nada entra. Entonces, quedó calcificado, quedó allí, se podría decir resuelto, entre comillas, como que ya no me va a hacer daño, está todo calcificado. Es el famoso complejo de arranque, que ya les había explicado que era la suma del complejo de Ghon más la calcificación. Y ya para finalizar, tenemos como que este review. En la tuberculosis primaria, ya saben, la tuberculosis en general va a estar frecuente en los ápices, puede haber una consolidación lobar y se observa el famoso granuloma o foco de Ghon. Recuerden, foco es diferente, foco. Y también las famosas linfadenopatías, ¿ok? Acá, por ejemplo, tienen una consolidación lobar. Y el famoso granuloma de la tuberculosis o el foco de Ghon, que es lo primero que se observa, ¿no? En este primer contacto con la bacteria, con el micobacterio. Luego está la postprimaria, que igual tiene predilección por los lóbulos superiores, como les había mostrado aquí. Aquí, por ejemplo, acá el lóbulo superior. O si es que está en los inferiores medio, en fin, va a tener igual, tiende a ir hacia la zona apical de estos lóbulos. Y obviamente tiene la tendencia a cavitar, como ya les había explicado. Así que de la postprimaria, lo clásico son estas cavitaciones. Listo, chicos, eso sería todo y nada más para finalizar. Y aquí un plus. Si tienen dudas, me la pueden hacer llegar por chat. Y nada más para finalizar, acá me habían preguntado sobre el signo de la S de Golden, que ya, bueno, fuera de tuberculosis, es uno de los signos que nosotros más observamos en cáncer. Es un plus de una pregunta que me hicieron, cáncer de pulmón. Y en este caso es cuando hay una afectación, hay un colapso del lóbulo superior derecho, aquí, ya del lóbulo superior derecho. Y es allí que cuando hay este colapso, se va a formar como una masa que finalmente va a terminar moviéndose porque el colapso se da en esta zona y se forma la famosa S de Golden o S invertida. Que ustedes pueden revisarlo en más detalle ahí en el artículo de Radiopaedia, pero en general es más que nada un signo que se observa en cáncer. Este es un plus. Ya, chicos, entonces eso sería todo. Si tienen dudas me las pueden hacer llegar y pues estaríamos cerrando, descartar, estaríamos terminando la grabación aquí.